Caroline Levitt destruye completamente a un reportero woke cuando le intenta contar que se va a disparar la inflación. A la vez, los datos de inflación en Estados Unidos, al contrario de lo que te decía todo el mainstream woke, es mucho mejor. Esos datos son mucho mejores de lo esperado. De hecho, no solamente no empeora la inflación, sino que mejora. Más importante, ¿a que no sabías qué es lo que está mejorando? De hecho, bajando los precios ya en Estados Unidos. Ya están bajando los precios de la energía y de los bienes esenciales. Qué curioso, ¿verdad? Ay, Dios mío, vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Vamos a ver los datos de inflación en Estados Unidos para demostrarte cómo la narrativa de estos últimos meses es una vergüenza por parte de todos esos que son los pro gasto gubernamental, pro deuda, todos esos que se llaman expertos, etcétera. Atención, vamos a verlo. El dato de inflación de Estados Unidos del mes de febrero lo que muestra es una reducción de la inflación. Es más, para que veas, lo que muestra también es una reducción de la parte que tiene que ver con los bienes esenciales, los bienes, lo que es la parte subyacente en bienes, y también una reducción en la energía. Se reduce la inflación y también se reduce la inflación subyacente. Ese es el dato de febrero. El dato de febrero que, por supuesto, el consenso no quería que conocieses. ¿Por qué? Porque lo que han estado intentando decirte es que la amenaza de los aranceles de Trump y todo esto va a disparar la inflación. Pues bien, aquí lo podéis ver, el IPC baja al 2,8%, por debajo de las expectativas de 2,9% de ese consenso. Los precios bajan en los elementos esenciales y en lo que es energía y bienes esenciales, y además el dato de inflación subyacente también baja por debajo de las expectativas. Bien, importantísimo. Esta es la primera bajada en inflación titular y subyacente desde julio del año pasado. Por lo tanto, la inflación se está moderando. Bien, ahora también hay que reconocer que esto no significa que estén bajando todos los precios. Bajan los de la energía, bajan los de los bienes esenciales, pero los precios siguen subiendo, aunque sea a un ritmo más lento. Por eso, las medidas de oferta son absolutamente esenciales para reducir los precios y devolver poder adquisitivo a los ciudadanos estadounidenses. Claro, ¿qué son las medidas de oferta? Medidas de oferta es lo que va y lo que está implementando el presidente Trump para reducir la inflación. ¿Cómo se hace? Con reducción del gasto público, con reducción de la cantidad de dinero en el sistema, con reducción del déficit y poniendo las cuentas bajo control para que no se continúe imprimiendo dinero y, por lo tanto, destruyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. De hecho, mi buen amigo el profesor Steve Hanke lo explica maravillosamente. Dice, la inflación cae del nivel del 3% de enero al 2,8%. Oye, eso es una mejora, pero vuelvo a repetir, es una mejora en la que hay que seguir trabajando, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué dice él que no es una sorpresa? Porque se está limitando el crecimiento de la cantidad de dinero en el sistema. Cuanto más se lleven a cabo las reducciones de gasto público que se han anunciado, mejor, porque eso significa menos impresión de moneda, menos destrucción del poder adquisitivo de la moneda. La reducción del gasto público es esencial. Mucha gente me pregunta, ¿por qué?
¿Por qué es esencial esto de reducir el gasto público? Pues igual que todos sabemos que no se puede adelgazar si no haces ejercicio, que no se puede adelgazar sin hacer dieta, no se puede reducir la inflación si no eliminas el factor fundamental de creación de dinero, que es el gasto público, tirando de deuda y de déficit. Por eso las políticas del presidente Trump molestan tanto a los que quieren mucho más Estado, mucho más gobierno y muchísimo más control de la economía, y por eso son las que se necesitan poner en marcha para mejorar la posición de los ciudadanos. Bien, vamos a ver un momento estelar de Caroline Leavitt, la portavoz de la administración Trump, que ha vuelto a ser absolutamente espectacular en su respuesta a un reportero woke que está, por supuesto, moviéndose con la narrativa que estáis sufriendo todos cada día, que es todo lo que dice y todo lo que hace el presidente Trump es malo, 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 y por lo tanto no puede ser. ¿De acuerdo? Acompáñame. Implementing tax hikes. Tariffs are a tax hike on foreign countries that, again, have been ripping us off. Tariffs are a tax cut for the American people. And the president is a staunch advocate of tax cuts. As you know, he campaigned on no taxes on tips, no taxes on overtime, no taxes on Social Security benefits. He is committed to all three of those things, and he expects Congress to pass them later this year. Y ahora, esto es muy importante. A ver, los aranceles que está anunciando el presidente Trump son respuesta a los aranceles de otros países. Este reportero woke que vais a ver ahora dentro de unos segundos te va a decir que los aranceles son malísimos y que lo pagan los consumidores. Lo que no te dice es lo que no has escuchado tú en ningún sitio en los últimos años, probablemente nunca, que es, a que no has escuchado nunca hay que ver los aranceles de la Unión Europea, a que no has escuchado nunca hay que ver los aranceles de Xi Jinping o de Lula en Brasil. ¿Por qué? Porque el keynesianismo y el socialismo, siempre que pongan aranceles los gobiernos que se dedican a aumentar el gasto público y la deuda, les parece maravillosos. De hecho, lo habrás visto también con los aranceles de Biden. Nadie hablaba de los aranceles de Biden. Es una cosa increíble. Pero es importante entender que el presidente Trump no utiliza los aranceles de manera proteccionista, sino para poner un espejo en la cara de sus socios y que se eliminen las barreras al comercio de esos países, es decir, para equilibrar la balanza. Pero vamos a ver la respuesta. Have you ever paid a tariff? Because I have. That's They it. don't get charged on foreign companies, they get charged on the importers. Este es un reportero woke que dice, ¿has pagado tú alguna vez? Fíjate, oye, esto luego, si esto se lo hiciese a una representante de los demócratas, habría riadas de tinta sobre el machismo, el comentario machista, el comentario de mansplaining, etcétera, etcétera. Pero es increíble. ¿Por qué? Porque dice, ¿has pagado tú alguna vez un arancel? Porque yo sí, y lo pagan los importadores. Número uno, ¿sabes cuándo ha pagado él aranceles? Con la administración Obama, con la administración Biden, pero no se lo ha dicho nunca. Pero atención, me gusta la respuesta. And ultimately, when we have fair and balanced trade, which the American people have not seen in decades, as I said at the beginning, revenues will stay here, wages will go up, and our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you're trying to test my knowledge of economics Es insultante que te hagas aquí el listo sobre el conocimiento de economía de la portavoz de la Casa Blanca. Pues sí, efectivamente. A ver, los aranceles los paga el importador cuando el producto que sufre los aranceles tiene 100% de producción en el extranjero y tiene demanda completamente inelástica en el mercado doméstico. Es decir, cuando los que están comprando tienen y pueden absorber toda la subida de precios y además no hay nadie más que lo produzca.
Pero es que eso no es cierto. Es que eso no es cierto y no está ocurriendo y no ocurre en ninguno de los aranceles que se están anunciando. Que vuelvo a repetir, son anuncios de aranceles para poner delante de los socios comerciales que se equilibre la balanza y eliminar los aranceles y las barreras al comercio de los demás o, por supuesto, pagar. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el talón de Aquiles que ha entendido la administración Trump con respecto a los aranceles? Que no son la mejor opción, pero es que ahora mismo tenemos que recordar que para Estados Unidos es la única opción, porque la realidad es que Estados Unidos no puede poner los aranceles escondidos que pone la Unión Europea, con la excusa medioambiental, con la excusa de los impuestos sociales, etcétera, etcétera, por todos lados, porque debo recordaros, a todos los que estáis viendo, que los aranceles no son una medida perfecta. Para nada son una medida ideal, por supuesto, y yo no estoy a favor de los aranceles. Pero tenemos que recordar que el mundo se ha movido hacia una posición en la que el concepto de comercio libre era el siguiente. Yo puedo vender todo lo que quiera a Estados Unidos, pero aquí no puede vender Estados Unidos. Los aranceles de la Unión Europea al automóvil, a la química, a la ganadería, a la agricultura y a decenas y decenas de productos de Estados Unidos son muy superiores. Los aranceles son la medida más utilizada por China. Atención, ¿cuándo has escuchado tú que en China los aranceles van a disparar los precios y van a hundir a los consumidores chinos? Nunca. Nunca has escuchado o leído, Dios mío, los aranceles de Xi Jinping. Pues resulta que la economía china es una de las que tiene mayores barreras comerciales de todas las economías del mundo, incluyendo, por supuesto, a otros campeones de las barreras comerciales como son la India, Brasil, Rusia, Indonesia, etc. Esto es muy importante saberlo. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump no es subir impuestos. Lo que es una subida de impuestos es lo que hizo Biden, que es disparar la inflación. Ese es el impuesto escondido. Disparar la inflación aumentando el gasto público y aumentando la deuda. Eso es un impuesto. Además de subirte los impuestos directos. Es decir, Biden te subió los impuestos y además te puso el impuesto escondido, que es la inflación. Eso es un impuesto. Ahora, las políticas arancelarias que está llevando a cabo ahora mismo la administración Trump no tienen absolutamente nada que ver con las políticas arancelarias del pasado y mucho menos que ver con el proteccionismo. Son una herramienta para equilibrar la balanza y son una herramienta para eliminar las barreras al comercio que otros países tienen. Por supuesto, también son una herramienta para atraer inversión hacia Estados Unidos y también son una herramienta para que México y Canadá se pongan las pilas y empiecen a trabajar para reducir la tremenda lacra de el tráfico de drogas y del tráfico de personas, lo que es la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Esos son factores esenciales. Este periodista que le ha hecho la pregunta es completa y absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Dice que, ¿has pagado tú alguna vez un arancel? Porque yo sí. Qué gracioso. Qué gracioso. O sea, haciéndose el listo con Caroline Leavitt, que le ha hundido completamente, ante algo que además es el pobre tan ridículo, ese periodista, que lo que no te está diciendo es que si de verdad considera que los aranceles han subido los precios, entonces los aranceles, los que los mantuvo todos la administración Biden y los aumentó, ¿por qué no escribieron nada nunca sobre ese tema? ¿No te parece curioso? ¿No te parece curioso que la narrativa global de estos periódicos, de estos medios de comunicación mainstream, sea que los aranceles solamente los pone Donald Trump, pero no los pone y no existen los aranceles de todos los demás?
¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es simplemente culpar a Donald Trump de todo. Pero fíjate ya, la inflación está bajando en vez de subiendo. Toma. Los datos demuestran que esos aranceles que está poniendo la administración Trump sirven inmediatamente para negociar, como ha ocurrido con Canadá, como ha ocurrido con México, como ha ocurrido con la India. Inmediatamente. Son una herramienta de negociación. ¿Son la mejor herramienta de negociación y la óptima? No. ¿Es la única que tiene Estados Unidos? Sí, porque claro, la Unión Europea se rasga las vestiduras y dice que es que claro, que es que van a poner ellos aranceles cuando son los que más aranceles ponen. Cuando son los que más aranceles ponen. Recordemos que la Unión Europea recaudó más de 4.000 millones de dólares adicionales en aranceles efectivos netos contra Estados Unidos en el año 2023. Datos oficiales. Recordemos que según el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, con sus aranceles encubiertos, aumenta los precios dentro de la Unión Europea en un 45%, con los gigantescos impuestos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues lo que tenemos que saber es que eso que está dándose ahora mismo es literalmente la narrativa de siempre. La narrativa de una izquierda y de unos medios de comunicación que se callaban con los aranceles de Biden, se callaban con los aranceles de Obama y de repente generan un enorme revuelo con los aranceles de Trump cuando además los está utilizando como herramienta de negociación y creo que ya es bien evidente, porque entiendo que aquellos que visteis mis vídeos durante la campaña no os lo creyeseis porque era durante la campaña, pero creo que ya es bien evidente, ¿no? Que anuncia aranceles, negocia y se quitan los aranceles. Yo creo que es bien evidente. Bien, pues la evidencia no le gusta a la izquierda. A la izquierda lo que le gusta es la propaganda y la narrativa. Y la propaganda y la narrativa es que Trump, 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 malo, malo, malo. Y la realidad es que Trump está consiguiendo que nos despertemos y que nos demos cuenta de las gigantescas barreras al comercio que pone la Unión Europea, China y tantos otros países y que nos demos cuenta de las enormes pérdidas que sufre Estados Unidos por la inacción de México y de Canadá con el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Eso es lo que está consiguiendo. También está consiguiendo por fin que la Unión Europea invierta en defensa, cuando hasta hace un par de meses ni se les ocurría aumentar el presupuesto. También está consiguiendo que se pongan a negociar y que se llegue a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. También está consiguiendo un acuerdo de minerales. Es que lo que está consiguiendo el presidente Trump es, por fin, que el mundo se despierte de esa falacia estatista en la que hemos vivido tanto tiempo y efectivamente lo está haciendo con las únicas herramientas que tiene y negociando. Que no te engañen.